que Él ponga las palabras que han de llenar nuestro pensamiento para que nosotros podamos comprender y entender, como dice el Salmo 32, que el Señor en todo tiempo está aquí al lado nuestro, llenándonos, para que nosotros podamos ver esas distintas mies que el Señor tiene en estos tiempos para nosotros. Y quiero decirles que distintas mies, porque el campo es mucho, pero hay distintas mieses, ¿sí? Y el Señor te pone a recoger la mies donde tus capacidades son necesarias, son reconocidas por Él para que recojas esa mies, ¿sí? Entonces, voy a hacer 2 paréntesis de mies y voy a hablar de la mies, que es recoger la mies que Dios tiene para llevar a su reino, las almas a su reino, y las distintas mieses que hay en el campo, es decir, en el mundo, de donde nosotros muchas veces no percibimos que es una mies y que están atravesando nuestra vida. Entonces voy a hacer dos tipos de situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todo tiempo, cuando escuchamos hablar de la mies, entendemos que recoger la mies, como recoger las almas, el Señor dice, ese es tu primer mandato. Pero también tienes otras mieses que siembras todos los días o que has sembrado todos los días, de las cuales muchas veces no has cosechado o has sido una siega mala, ¿sí? O no cosechaste lo que pretendiste sembrar. Entonces quiero hacer como esas 2 connotaciones para que cuando termine de una, ustedes puedan engancharse en la segunda. Y de pronto dice uno, me interesa más la segunda que la primera. No, la segunda también te va a llevar a alcanzar la primera, ¿sí? En tanto tú juntes y le encuentres el sentido a la otra. Y vamos a escuchar una canción y vamos a sonar esa canción que se llama La cosecha está lista. Y nos vamos preparando en ese hacer, tener y ser el obrero que Dios ha puesto en la tierra para que puedas mirar todo tipo de mies que Él pone delante de ti, ¿sí? Y son 3 cosas, ya les estoy diciendo, haz caso a lo que dice el Señor de la mies, ¿verdad? Tienes que hacer, tienes que tener y tienes que ser. Ahí está resumida la prédica. Entonces, nos vamos con la canción, por favor. Y vamos a cantarlas todas. Esta canción todos no la sabemos. Alza sus ojos y mira, la cosecha está lista. Bueno, y cuando hablamos del Señor, ya voy adelantando un poquito, cuando hablamos del Señor, de la mies, es necesario recordar que en la Biblia nos ha enseñado que existe el Señor en diferentes escenarios. Cuando decimos el Señor de los cielos, cuando decimos el Señor de la tierra, cuando decimos el Señor de los ejércitos, ¿sí? Cuando decimos el Señor del descanso, cuando decimos el Señor que justifica, el Señor que salva, el Señor que es compasivo. Entonces podemos decir que el Señor ha sido Señor en toda, digamos así, necesidad vuestra. Es decir, tengo necesidad de justicia, le digo el Señor de justicia, ¿sí? Si tengo necesidad de alimento, digo el Señor de mi provisión.
Entonces, hermanos, levantémonos porque hay alegría en el día de hoy, porque hoy aquí hay mieses que han sido recogidas por otros y sembradas por otros. Como ha llegado, la mies está madura, despertate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Llena la tierra de su gloria, llena como las aguas de la mar. Será llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Vamos para acá. Acá. Todas las naciones, que Cristo es la vida. La tierra de su gloria cubrirá como las aguas cubren la mar. Espera ya la tierra de su gloria cubrirá como las aguas cubren la mar. Cubrirá como las aguas cubren la mar. Ya. Bueno, allí mismo donde está sentado, vamos a declarar la palabra. Ahí mismo, sentadito, pero hoy te voy a pedir que te concentres un poco. Y Mateos 9:35 al 38 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y cuando el Señor habla que la mies es mucha, podemos entender que en el tiempo de Dios, así como en el tiempo de ahora, había una crisis para identificar que los campos estaban llenos de personas necesitadas y que cada una de las personas se constituía en una mies distinta para alcanzar
y que también había necesidad de hacer un pedido, porque muchas veces estamos en crisis pero no hacemos los pedidos, ¿sí? Porque muchas veces, ¿sí?, decimos que faltan obreros, pero a veces no identificamos qué tipo de obrero es el que necesito. Entonces, para estos tiempos, esta palabra se puede asemejar en que nosotros, cuando el Señor dice, al ver las multitudes, hay una crisis del campo. Al ver las multitudes. Porque no estoy diciendo hay uno específico, estoy diciendo veo varias multitudes y ese es el campo. Cuando dice desamparadas y dispersas, está queriendo decir Jesús, hay crisis en las personas. Y no está hablando de una crisis, ¿verdad? Aunque el Señor, las crisis por las cuales Él trabajó en todo su tiempo fue por la crisis de que el hombre que sufría pudiese alcanzar muchas veces la sanidad o pudiese alcanzar, ¿verdad?, la salvación. Pero cuando te imaginas que ves una multitud, ves un campo, como cuando a uno le hablan de los campos de refugiados, ¿qué vemos allí? Puros refugiados, ¿verdad? Y luego, ¿qué vemos? La crisis de las personas. Y podemos decir que en un campo de refugiados hay crisis que no son muchas veces la misma crisis de una persona con otra. Son diferentes crisis. Y luego dice, el Señor roga pues que envíe obreros a la mies. ¿Por qué? Porque hay crisis de obreros. ¿Sí? Hay crisis de obreros. Entonces, ¿dónde te colocas tú hoy en ese campo de mies que el Señor te está poniendo delante de ti? ¿Dónde observas que tú estás? ¿Estás en el campo solo? ¿Estás en el campo disperso? ¿Estás en el campo sin obreros? ¿Estás en el campo sin un pastor? Y no quiere decir que sea el pastor de la iglesia, pero cuando el Señor habla de pastorear, habla de aquella figura que te acompaña y que te ayuda a levantar en los momentos difíciles, ¿sí? Y que te enseña el valor de la esperanza en Cristo y que te enseña que tu situación no cambia, sino que tu situación se transforma, ¿sí? Porque muchas veces utilizamos la palabra cambiar como si la palabra cambiar fuera lo mismo que transformar. Y el Señor en esta mañana lo que nos quiere decir es que cambiar es cuando yo cambio de lugar. Cambiar es cuando yo cambio mi estado económico. Cambiar puede ser cuando yo cambio mi estado civil, ¿sí? Pero cuando el Señor dice que transforma, y el Señor no solamente te transforma al obrero, no solamente transforma a las personas, sino que también transforma el campo de la mies, ¿sí? Entonces allí es donde está el verdadero sentir en esta mañana, y es la primera cosa que te tengo que decir. Haz lo que dice el Señor. Examina tu ser si tu ser está transformado para estar en un campo con las multitudes, para ser como esa persona que tiene que plantarse en esa multitud y para transformar tu vida de tal manera que lo que tú siembras todos los días son momentos de transformación, ¿sí? Vida de transformación, hechos de transformación, y por tanto la mies que recoges, la mies que ciega, lleva un componente importante que es transformarte y transformar a los otros, ¿sí? Y ahora bien, que cuando el Señor dice que se hace crisis, el Señor muchas veces nos deja que las crisis vengan, porque en las crisis pasa algo, y es que inevitablemente en las crisis
Después que las personas le han hecho, digamos así, el análisis a la situación, finalmente hay algo que en la crisis dice, finalmente encontré algo que tiene que ver conmigo y no con todo lo que pasa a mi alrededor. Finalmente uno dice eso, ¿sí? Porque uno quisiera que las crisis no hayan sido provocadas por nosotros, pero generalmente lo que el Señor está diciendo en esta mañana es que nosotros no nos quedaremos en la crisis porque lo tenemos a Él. No nos quedaremos allí, en ese campo fértil, para ir añadiéndole a la crisis otro momento más de crisis, porque son campos que se vuelven fértiles. Y entonces, en esta mañana les pongo como este ejemplo, ¿verdad?, que me encantó mucho, y es que cierto dueño de una finca le dijo al señor, al capataz, lo voy a decir así más actualizado, y le dijo: yo quiero que siembre cebada en el campo. Y a los 6 meses el señor fue y le dijo: ¿dónde sembraste la cebada? Y el señor fue y le mostró el campo en donde había sembrado. Y el Señor le dijo: pero ¿cómo es posible? Y yo te dije que sembrara cebada y tú sembraste avena. Y a pesar de que te dije que sembraras cebada, hay algo que sí tengo que reconocer, que la avena es muy buena, la que sembraste, ¿verdad? Pero no entiendo por qué no hiciste caso de lo que te mandé a sembrar. Entonces el Señor le dijo: porque tú siembras cosas malas para recoger cosas buenas. ¿Sí? ¿Y qué quiero decirle con esto? Le dijo el Señor: cuando tú viniste a decirme que sembrara cebada, tu intención, tu personalidad, tu forma de tratar conmigo, tu forma de darme las indicaciones, no fueron las buenas. Y yo hubiese sembrado tu cebada, no hubieses tenido cosecha. Pero mi intención era que, a pesar de que tu siembra, ¿verdad?, fuese hoy en contra tuya, tú pudieras reconocer que hoy vas a recoger un fruto bueno. ¿Cuántas veces no has querido sembrar con cosas malas para querer recoger cosecha buena en tu vida? ¿Sí? Y muchas veces, y lo digo así porque en todo lo que leí, en todo lo que he estudiado, hay una cosa bien importante, y es que tú te demoras sembrando. Tú te puedes demorar sembrando. Tú te puedes demorar segando la cosecha. Pero tú, en un minuto, cosecharás lo bueno o cosecharás lo malo. En un minuto. Y no importa el tiempo que te hayas gastado. ¿Y por qué es así? Y yo tengo una historia de algo que me sucedió o que le sucedió también a una persona. Que cuando en momentos de dificultad alguien se te acerca para ayudarte, muchas veces la situación de ayuda es peor que el remedio que tú esperabas. Y entonces esa persona se demora, como esa persona que yo he tocado su corazón muchas veces, le digo: han pasado 8 años, olvídate de lo que en ese momento alguien te pudo decir. Pero esa persona ha guardado esa palabra 8 años, ¿verdad? ¿Qué sembró la otra? Sembró 8 años de separación entre una y otra. ¿Cuántas palabras le has dicho a alguien que no ha sembrado la buena semilla, sino que ha sembrado el que esté dispersa de ti y el que esté distante de ti? Por eso le decía que iba a ser dos situaciones distintas.
Aquello que tú has sembrado, que es una mies, y aquello que es lo que el Señor quiere que recojas como mies. Y cuando estamos hablando de la crisis de las personas, es porque el Señor lo dijo allí, que Él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Y esto tiene que ver con que si tú quieres ganar almas para Cristo, tienes que reconocer qué personas están dispersas y qué personas están desamparadas. Y no que estén dispersas y desamparadas, porque muchas veces las personas dispersas y desamparadas tienen palabra de Dios en su vida y tienen promesa de Dios en su vida, pero están esperando de ti que tú hagas bien el diagnóstico, que el Señor te ponga el diagnóstico a ti y le digas: tú desamparado, eres desamparado porque viene tu desamparo de esto que me ha hablado el Señor. Y entonces así ganarás el desamparado y ganarás esa alma. ¿Sí? Ahí yo tengo un profesor que dice que el evangelio con hambre no entra. ¿Sí? Lo dice mi profesor. ¿Por qué lo dice él? Porque cuando muchas veces él iba a visitar a una familia a la casa, encontraba primero el hambre. Y él saciaba primero el hambre para poder saciar de la palabra a esa familia. Y entonces ahí es donde quiero que ustedes vayan haciendo de ver, como decía el profesor, un profesor mío de iglesias creativas, porque ustedes son nuestras iglesias y ustedes son los creativos. Y nosotros esperamos que cada creativo de esta iglesia nos diga qué tenemos que hacer. Porque lo importante, como dice la palabra más adelante, ganas almas, ¿sí? Y la llevas a los pies de Cristo y la tienes que sustentar todos los días y la tienes que arraigar todos los días en ese campo y tienes que cuidar de ella, ¿sí? Y luego ella irá a sembrar en alguien distinto que no eres tú. Y les decía que mi profesor, muchas veces se los pongo como ejemplo, mi profesor decía que cuando había que alcanzar personas que estaban por fuera de la ley, él las llevaba a un lugar distinto de la iglesia y les enseñaba. Y primero compartía sus experiencias, no porque estuviera a favor de ellas, sino para poder ir al diagnóstico principal, en ver en dónde yo anclo la necesidad que tengo de hablarle del Señor, para que al hablarle del Señor, él entienda que el Señor está hablando a su vida, ¿sí? Y decía él que una de las cosas que le decían estas personas muy al margen de todo, era que decían: nosotros no vamos a la iglesia. Porque cuando nosotros vamos a la iglesia, muchas veces sentimos que nos miran y nos reparan de pies a cabeza. Y nosotros no vamos a la iglesia porque muchas veces nosotros en la iglesia no encontramos muchas veces que ese sea mi caso. Que ese sea mi caso. Era el caso de los otros, pero no era mi caso. Fíjense que esto nos lleva a un entendimiento de ¿qué? De que nosotros decimos, cada persona es ¿qué? Es única. Cada persona es única. Y estamos en las iglesias creativas también hablando de que el mensaje para todos es igual, pero la aplicación a la vida personal e individual es única. ¿Sí? Es única. Y con ellos, entonces, quiero pasar a decirles, como les decía, el Señor es todo Señor de señores, Él es el dueño de todo el universo. Pero nosotros vemos la mies como dos cosas. La vemos como cosecha,
la vemos como ciega. Lo cierto es que Jesús cuando habló de la mies se refirió, ya como les he dicho, a las personas, a los campos, a los frutos, a los obreros. ¿Sí? Y eso no quiere decir que el Señor te cambie el escenario para unas cosas y para otras no. Porque la fe del creyente es una sola en cualquier campo en la cual él se encuentre. La fe del Señor. La fe en que Él todo lo puede. Pero ahora bien, ustedes dicen, bueno, ¿qué me mandó el Señor en esta mañana? ¿Qué es lo que dice ella? Que haz las cosas que dice el Señor. Bueno, el Señor me mandó a decir que mire las multitudes. Es lo que te está diciendo en esta mañana. Mira las multitudes que tienes a tu alrededor. ¿Y las multitudes que tienes a tu alrededor qué son? Son las multitudes que Dios ha puesto a los que están al lado tuyo, como primera multitud. Y no es suficiente que el Señor te ponga como un cantante a ver las multitudes de gente que va, no. Porque tú en el día eres capaz de ver muchas multitudes en el día. ¿Qué te mandó el Señor? El Señor te manda que tengas compasión de ellas. ¿Qué te manda el Señor? A ver los campos porque la cosecha es mucha. ¿Qué te manda el Señor? Que hay frutos y que Él te envía para que tú los recojas. ¿Qué te dice el Señor? Que tú eres un obrero y que cuando tú profesas la palabra de Dios, Él dijo que tú te encargarías de ellos. Haz caso a lo que te dice el Señor. ¿Sí? Y entonces le he hecho otra historia chiquita. Y es que había un pintor, muy famoso el pintor. Y el pintor sacó en una subasta todas sus pinturas y menos una pintura. Y todo el mundo pasaba y recorría y decía, esta pintura, ¿por qué no estará en ventas? Y por fin alguien se le acerca al pintor y le dice, ¿por qué tienes tantas pinturas en venta y esta pintura no la tienes en venta? Y el pintor le dice, porque es una pintura con una figura de alguien que está ciego y porque es una pintura que tiene en los pies unas alas. Y el Señor le dijo, ¿es que no te gustan los ciegos? ¿Y es que no te gustan las alas? Y el pintor le dijo, no, esa pintura que está allí se llama la pintura de las oportunidades. Y le dijo, porque las oportunidades están frente de ti y tú eres el ciego que no las ves. Porque las oportunidades, si tú no las coges, ellas vuelan y se van para siempre. Por eso no estaba en venta. Por eso habrá muchas oportunidades que tú has desperdiciado de ver los campos de mies. Por eso esas oportunidades muchas veces vuelan de nuestra vida así. Entonces, quiero mostrarte una cosa bien bonita. Y es que Juan 4:35 dice, no decís aún vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. ¿Y qué dice el Señor? Dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están. Tú a veces crees que lo que vas a ver, lo vas a ver en un tiempo, pero para el Señor no hay tiempo, para el Señor es el ahora, es el ya. A veces tú dices, y me pasó mucho y lo lamento mucho, yo estaba muy enferma y alguien me dijo, quiero que suba a ver a mi mamá. Y yo me embolaté con unos exámenes médicos que me estaba haciendo. Y cuando pregunto en la noche, me dicen, mi mamá murió, ¿verdad? Y eso marcó mi vida. Y marcó mi vida porque el tiempo de Dios no es el tiempo mío. ¿Sí?
Y hoy tienes que aprender que el tiempo de Dios no es el tiempo tuyo. Y que lo que a ti te parece que la avena se recoge en 4 meses, para Dios la avena se recoge en un día. Y que lo que a ti te parece que yo sembraré en el año 2025, ya que no pude sembrar en el año 24, el Señor te está diciendo, hoy es el tiempo de sembrar. Y también te está diciendo que lo que tú siembras, no necesariamente tú eres el que lo recoge. ¿Sí? Pero sí te está diciendo el Señor, ¿eh? El Señor sí te está diciendo que la siega vendrá. ¿Sí? Y que la siega vendrá y que Él sabe quién recogerá la siega. ¿Sí? Y me parece tan lindo porque en Mateo 20 ustedes pueden leer el pasaje del viñador, ¿verdad? Pero hay algo tan lindo que tocó mi vida en muchos días. Cuando yo me alegro, me da risa, me toco en esa palabra cuando dice que el viñador fue y escogió obreros, ¿verdad? Y esos obreros, por decir algo, empezaban a las 8 de la mañana. Pero él vio que había mucho más que hacer y fue a las 12 del día y cogió otros obreros, ¿verdad? Y luego dijo, a las 5 de la tarde voy y busco otros obreros. Y así terminó el día y la hora de pagar el jornal. Él le pagó a todos lo mismo. ¿Sí? Y dice la palabra que los que entraron primero le reclamaron por haberle pagado igual a los últimos, ¿verdad? Pero me ponía yo a pensar, ¿cuál era el punto final que estaba buscando ese señor que no se calmaba de buscar obreros hasta la hora final? Y la palabra de Dios dice que el Señor buscará que su obra se haga, así sea en la hora más oscura, en la hora final. ¿Sí? Y entonces voy a hablar 5 cosas para cuando nosotros tenemos que alcanzar las almas. El Señor de la mies dice, no es el Señor de su iglesia, es decir, de los creyentes, sino también que es el Señor dueño de todas las mieses de almas que están por fuera de la iglesia. Por eso creo que Dios visita y aviva a su pueblo en ciertos tiempos de temporada con el propósito de alcanzar las almas. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo soy el Dios de los que están afuera también. ¿Sí? Y muchas veces la iglesia hace que nos entretengamos con los que ya conocen a Dios, conocen a Jesús. Pero el Señor dice, te reto a que vayas afuera a entretenerte con los que no conocen. Allá, entretente allá. ¿Sí? Y entonces eso es bello, ¿por qué? ¿Por qué es bello? Porque el Señor le dice en esta mañana, despiértate y levántate. Hay muchas cosechas de alma que están esperando por ti y por mí, ¿sí? El Señor de la mies no improvisa ni experimenta con nosotros, porque no nos envía donde nosotros no vayamos a estar respaldados. Él nos envía donde vamos a estar respaldados. Ahora bien, el Señor que dice que no improvisa. Cuando a uno le dicen, es que no es por casualidad que estés aquí. Uno le dice, no es por casualidad que estés aquí. Es porque Él no improvisa. Es porque Él te tiene aquí. Porque este mensaje puede que no produzca nada mañana. Ni pasado mañana. Ni en un año. Pero algún día el Señor va a decir, ¿escuchaste que tú eras obrero? Sí, Señor, yo escuché que era obrero. Bueno, hoy es el día que tienes el campo para que coseches las almas. Ahora bien, que si a mí me dicen que yo soy un cosechador de almas, yo aplaudiría al Señor todo el tiempo.
¿Por qué? Porque es que el Señor dice la palabra, ¿verdad? Que hará pastores que en ciencia y en inteligencia. Así que no te preocupes, que Él hará de ti la persona más idónea cuando se trate de alcanzar almas. Te hará la persona más idónea. Ahora viene el Señor de la mies. El Señor de la mies siempre da gloria por el final esperado. Pero para poder pensar en la mies, en aquello que deseas construir, en aquello que deseas transformar, lo primero que se construye y se transforman son los procesos mentales. Y cuando digo procesos mentales, no es que te vuelvas el filósofo. Ay, luego existo, yo pienso, luego existo, no. Cuando decimos que construyes y transforma, lo que nosotros queremos decir es que en ti abunda Dios de una manera tan sobrenatural que vendrá a tus manos, porque en tus manos está la materialización de tus pensamientos. ¿Sí? Un ejemplo pequeñito de pronto. Un ejemplo pequeñito de pronto es cuando nosotros muchas veces decíamos, oye, ese es pastor porque lleva una Biblia debajo del hombro, debajo de aquí, del brazo, ¿verdad? El Señor puso esa Biblia debajo del brazo para materializar algo que Él tenía que materializar. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros decimos, va con la Biblia debajo del brazo, pero no habla de Jesús. ¿Sí? La acompaña. Muchas veces la abre en el Salmo 91 todo el año, ¿verdad? Y ella se lee sola. ¿Sí? Pero lo que te quiere decir es que cuando has recibido a Jesús en tu corazón, ya estás en la primera parte, que es crear procesos mentales para ir a hablar de Jesús. ¿Sí? Y luego en tus manos está el aplicar, el hacer. Y me parece muy bonito esto que les traigo, ¿por qué? Porque cuando nosotros queremos también convertirnos en los obreros de las mies, hay dos cosas que suelen suceder en nuestra vida. Y uno es que seas un desastre, otra es que lo hagas con entusiasmo. Y el entusiasmo quita el desastre de la vida. Y dice que el desastre, si quieres saber qué es desastre, viene de la palabra disastro, que significa astro, que es un astro, y dis, que es una separación de un astro, ¿sí? Es decir, me alejo del astro. Y lo utilizan mucho en la palabra desastres. ¿Es para qué? Para decir que alguien está disperso también. Pero cuando uno mira la palabra entusiasmo, que viene del griego enteos, dice que significa Dios dentro de ti. Es llevar a Dios dentro de nuestro corazón, es llevar a Dios dentro de nuestra mente. Y ahora sí les voy a decir la otra partecita. ¿Y por qué? Porque lo que está en tu mente existe. Dígale a su compañero. Lo que está en tu mente existe. ¿Sí? Entonces, si el entusiasmo que es Dios dentro de mí, yo lo llevo para alcanzar las almas, el entusiasmo está presente dentro de mí. ¿Sí? Hay cosas que el mismo Jesús nos los enseñó. Y cuando a uno le dicen, el Señor dijo, ruega al Señor de las mies, ruega, ¿verdad? Pero uno a veces dice,
así olímpicamente, yo no le ruego porque se le ruega a Dios, no al hombre, ¿verdad? Pero el Señor también dijo, pídele al Señor de las mies. Mira, hay cosas que no se obtienen por primera vez. Pero nosotros sí rogamos al hombre cuando tenemos la intencionalidad de conseguir algo del hombre. Ahí rogamos. Pero entonces tenemos que rogarle a Jesús que nos dé las herramientas para nosotros convertirnos en obreros. Es decir, ahí se vale rogarle a mi Dios, rogarle a Jesús. Y hay una cosa bien bonita que también nosotros lo podemos ver muchas veces cuando les decía que el Señor nos lo hace ver de manera material. Y nos lo hace ver de manera material, ¿por qué? Porque también en otros apartes, la mies se considera aquella provisión que Dios te ponía desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Señor, así como alimenta el alma, alimentar el alma es alimentar la existencia. ¿Sí? Es alimentar la existencia. Y dice el Levítico que en ese tiempo, ¿verdad?, le decían al dueño de la finca que él podía coger la primera cosecha. Lo que se caía no lo recogía. La segunda cosa que hacía era dejar que los demás entraran y espigaran para que también tuviesen ¿qué? Para que también tuviesen alimentos. Entonces también nosotros y ustedes a veces tienen esa provisión, a veces también recogen esa abundante cosecha, ¿verdad? Pero también tienen que permitir a otros recoger de esa, así. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth que le decía, salgamos a espigar? Ella no salía sino a recoger lo que ya quedaba en los campos. Muchas veces tendrás que dejar que otros, ¿verdad?, lleguen a recoger las espinas. Y les pongo una cosa que para mí es muy llamativa, pero que la he ido entendiendo en este aspecto. Cuando Fundación empezó, a nosotros nos daba dificultad conseguir especialistas porque decían, en Fundación, la categoría que le tenían a Fundación era la categoría que ellos le dieron, no que la que el viñador le dio, no la que Dios le dio, ¿verdad? Pero hoy en día nuestra lista de especialistas solicitando trabajo en Fundación es así, y dicen, aquí está la medicina buena de Montería, ¿verdad? Eso quiere decir que ellos llegaron a espigar, porque los primeros que trabajaron fue los que le hicieron la siembra para que ellos hoy lleguen a recoger. ¿Sí? En tu vida eso también ha pasado. En tu vida eso también ha pasado. ¿Sí? Por tu vida pasan personas que están esperando la siega y que están esperando la manera de cosechar. Y lo voy a decir así, los hijos muchas veces esperan es la cosecha, no la siembra. A los hijos el tiempo de la siega muchas veces se les hace eterno. ¿Sí? Los hijos piensan que por ser el hijo del viñador hay garantía de que recogerá siempre la cosecha. Solo Dios es el que garantiza la siembra, la siega y la cosecha. Porque el Señor de la mies, lo dice Génesis, no envía lluvia de bendición y respaldo hasta que alguien primero comience a trabajar y a sembrar en la tierra donde después se va a levantar la cosecha. El Señor lo hizo todo, ¿verdad? Y después que organizó, ¿verdad?, le dijo a Adán, sobre todo puedes fructificar, sobre todo puedes hacer uso.
El señor de las mies es un trabajador que siempre toma la iniciativa, que aún, ¿verdad? Que aún en la hora más difícil, Él encuentra una salida. Y lo dice aquí en Mateo 20, del 1 al 16. El señor de las mies es un inversionista y proveedor, porque sembró a su único hijo para que nosotros cosecháramos la salvación. Y lo dice Romanos 8:32. El señor de la mies forma el carácter de los obreros, haciéndolos sembrar con lágrimas para que un día recojan ¿con qué? Con gozo. Y lo dice Salmo 146. Entonces muchas veces nos quejamos de que el proceso es duro. No te quejes, porque la Biblia dice que recogerás con gozo. Para el señor de la mies, la calidad del obrero y la cantidad de la cosecha siempre es importante. Lo dice Lucas 59:62. Pero hay algo que a mí me encanta porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con los negocios del Señor y con los negocios. O sea, sacúdete ahí y dice, yo vivo de los negocios del Señor y vivo de los negocios que el Señor ha puesto en mi vida. Dígaselo. Porque es que la palabra negocio no es un pecado. ¿Sí? Yo vivo de los negocios del Señor y de los negocios que el Señor ha puesto en mi vida. Porque entonces crees que el negocio que el Señor puso en tus manos, porque no eres el empresario, no es un negocio. Claro que es un negocio porque tú negocias con tu profesión. Tú negocias con tus recursos. Tú negocias. Porque antes uno tenía la concepción de que uno no era proveedor. Dije en este momento, yo soy el proveedor. Yo soy el insumo. Yo soy el talento. ¿Sí? Yo soy todo lo que Dios ha preparado para mi negocio. A veces que a los cristianos nos critican porque hablamos de negocios. Pero el Señor era negociante. Y a mí me encanta. Y es una palabra que a mí me da risa, pero yo le digo, ay Señor, disculpa que me ría, pero me tengo que reír. Porque el Señor, tú dices que tú cosechas donde no sembraste. ¿Sí? Y yo vivo a diario luchando muchas veces porque hay personas que cosechan de uno sin haber sembrado. ¿Sí? Y entonces digo, Dios, ¿cómo se cumple tu palabra? ¿Pero qué me enseñaste con eso, Señor? Me enseñaste que los talentos, Señor, vas a venir a pedírmelos en la tierra y me los vas a ir a pedir en el cielo. Y me vas a decir, mira lo que tuviste. Y de allí no coseché nada. Y sabes que yo soy el Señor que cosecho donde yo no siembro. ¿Sí? Pregúntate a tu vida qué talento tienes por allí. Pregúntale a tu vida qué cosas tienes por ahí que no has podido producir, que el Señor va a venir a decirte, yo cosecho donde no sembré. ¿Sí? Yo una vez hice una prédica y le regalé 100 pesitos a cada persona que asistió a la prédica. Y un día solo una persona se acercó a decirme qué hizo con los 100 pesitos. Pero ese día yo fui cuestionada por el Señor y me dijo, aquello que tienes allí, ese talento está inoficioso, Marta, búscale ocupación a ese talento. Y ese día le busqué ocupación a ese talento. Muchas veces nosotros pensamos que el talento nos lo dio Dios para guardarlo. Y muchas veces pensamos que guardarlo es sinónimo de que alguien va a vivir de esa siembra que tienes guardada. Pero el Señor en la palabra nos enseña hoy que las siembras son para recoger, las siembras no son para guardar. Porque si tú guardas una siembra, nunca dará su cosecha. No la darán. Entonces muchas veces, y yo soy muy respetuosa de cuando alguien dice, tienes que ahorrar. Ahorra.
Pues yo voy al banco a ahorrar y le pregunto al del banco, bueno, cuéntame una cosa, y yo dejo esta plata aquí, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? Y entonces llego y digo, no, le va a ganar tanto. Yo le dije, no, no me sirve, tiene que ganar mucho más como para que yo no la ponga a producir en otro lado. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que el talento que Dios ha puesto en tus manos es valioso para que tú también le des lo que vale en tus manos. ¿Sí? ¿Qué 100 pesos? No vale nada para mí. ¿Qué 100 pesos en la gente que le da un valor a 100 pesos? Es mucho. Es mucho. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿tengo que ahorrar? Depende de la tasa de interés que te paguen. Tienes que mirar, si te pagan bien los intereses, ponla allí. Y si no vas a hacer nada con ella. Pero lo mejor es que la siembres para que produzca, ¿verdad? Para que otros vengan a cosechar. Y tengo muchas experiencias en las que yo le he tenido que decir muchas veces, calma ventarrón, que la siembra es un proceso. La siembra es un proceso. Y para madurar la siembra, y para que no solamente la siembra madure, sino que tú como administrador madures, son muchos los pasos que tienes que dar para que esa siembra madure. ¿Y por qué? Ya voy terminando, porque estamos en la época en que queremos acelerar los procesos. Pero sí quiero decirte que Lucas 13, 6, 9 dice, el Señor de la mies no le agrada la esterilidad ni la improductividad. Él siempre exige fruto y demanda cosecha. Lo dice Lucas. El Señor de la mies es glorificado en el fruto del discipulado. La verdadera cosecha no es solo ganar, es hacer discípulos, dice Juan 15. ¿Sí? Ahora bien, que ya voy terminando. El Señor de la mies imparte su urgencia por la cosecha, ayudando a los obreros que vean como la última generación que se levantará para la gran cosecha final. Y lo dice Mateo 26, llamando a la celeridad de estos tiempos, en que, como empecé, les dije, existen las crisis del campo, las crisis en las personas, las crisis en los frutos, las crisis en los obreros. En Mateo te está diciendo, porque hay urgencia. ¿Ustedes no les parece que ayer era lunes y ya hoy es domingo? ¿Sí? Esa es la urgencia que tenemos. Nosotros decimos que no le podemos ganar al tiempo. Muchas veces sí le podemos ganar al tiempo. Porque para eso existen ¿qué? Cuando uno dice, actué anticipadamente. Cuando tú dices, voy a actuar anticipadamente, es porque no era el momento de cegar, pero actuaste anticipadamente. ¿Sí? Cuando tú dices, voy a recoger, es porque ¿qué? Porque ya crees que la cosecha está madura. Y hay algo bien bonito que dice Filipenses 2:3. Vean a los demás mejores que a ustedes mismos. Vean a los demás mejores que ustedes mismos. Porque es una situación de que si tú ves al otro como mejor, ¿sí? Vas a aprender de los mejores. Porque si tú ves al otro como el mejor, vas a encontrar cualidades en él que antes no veías. Porque si tú ves mejor al otro, estás buscando que el otro sea tu coequipero, porque tú no te acompañas de los que no sean los mejores, o tú te acompañas de los que sean los no mejores, tú te acompañas de los que sean mejores, ¿sí? Entonces eso significa que tienes un ánimo, que tienes una intención, que tú miras las cosas que pretendes conseguir, que tú sabes de qué asunto, materia se trata. ¿Y sabes qué? Que Dios tiene el plan y tiene la llave para ti.
Y en esto quiero decirte algo muy importante, que cuando tú te llegas a ti mismo, empiezas a decir, ¿y cuánto tiempo es que me paso pensando en mi pasado? ¿Y cuánto tiempo es que me paso añorando mi futuro? ¿Y cuánto tiempo es que me paso pensando en qué he de hacer o cómo lo he de lograr? Pero el Señor de la mies te dice, yo pondré la visión en ti. Y el Señor pone la visión en ti. Y lo demás rueda. Lo demás rueda. Porque muchas veces los negocios no funcionan porque van sin la presencia y sin la visión del Señor. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué me encanta a mí? Salmos 32. El Señor de las mies te hará entender si le permites. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Eso es queriéndonos decir Él. En algún momento tienes que sentarte a pensar. Y la diapositiva, joven, la diapositiva. Y les traje una diapositiva muy linda, porque todos en algún momento nos deberíamos sentar como se sienta la rana o se sienta el sapo. Y vamos a ver la diapositiva. Y vea cómo se sienta ella, ¿verdad? ¿Cómo se sienta ella? Con calma, ¿verdad? Pero teniendo todo bajo control. Dicen que los sapos se sientan con los ojos cerrados a pensar en las cosas y a ver alrededor sus cosas con los ojos cerrados. Dicen que los sapos tienen un nivel de estimulación tan grande que si una hojita le cae a ellos en el ojito, abren el ojito pero el otro no y lo mantienen cerradito. Dicen que si algo le cae en los pies, el sapito lo deja allí por mucho tiempo. Dicen que el sapito sabe cuándo dar un salto porque va a lograr el éxito y cuándo no va a lograr el éxito, se queda allí. Dicen que el sapito utiliza sus manos cuando es necesario que algo que le va a llegar directamente, él lo rechaza. Dicen que el sapito no anda siempre en sus dos paticas. Siempre anda ¿en qué? Siempre anda en las cuatro. ¿Por qué? Porque sus manos lo guían y sus pies lo llevan. ¿Sí? Y a nosotros a veces ni los pies nos llevan ni las manos nos guían. ¿Ah? ¿Qué tal? Y dicen que el sapito respira profundo y llena su barriga, la infla, Dicen que el sapito siempre está frío, ¿verdad? Porque nunca se altera demasiado y entonces no coge rabia y se pone colorado. No, él está allí frío, el sapito, está allí. ¿Y tú quieres hacer un ejercicio del sapito? Allí, pon tus pies y pon tus manos aquí y verás a ver si eres capaz de sostenerte ahí un minuto con tus manos y tus pies aquí, respirando, cerrando tus ojos. Porque es que muchas veces tú crees en los alerta. Tengo que tener los ojos abiertos para estar alerta. ¿Alerta de qué? Si no has mirado lo que tienes a tu alrededor. Y no vayan a creer que no es de coaching el sapito, es de coaching. Y uno le dice, hazte como el sapito ahí, siéntate ahí, cálmate ahí, pon tus manos aquí, respira profundo, cierra tus ojos. Si oyes un ruido, no hagas nada. ¿Sí? ¿Ustedes creen que las terapias regresivas cómo son? ¿Con las personas en actividad o con las personas en calma? Porque las personas en calma son capaces de ver dónde estuvo el problema. Las personas alteradas no son capaces de ver. Así que los invito
a que muchas veces hagan la actividad del sapito. Y acuérdense en esta mañana de algo que fue una prédica. En Marcos 3:1 al 6 dice, entró otra vez Jesús en la sinagoga y allí había un hombre que tenía la mano seca y le acechaban para ver si algún día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vidas o quitarlo? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada y sana. Y con ello te quiero decir muchas veces la mano, que tiene mucho que ver como cuando yo riego la semilla, como cuando yo podo la semilla, porque el Señor de la mies es el único que poda la planta y nos poda a nosotros de las cosas que no nos convienen. Pero muchas veces nosotros ni rajamos ni prestamos el hacha, tenemos las manos, ni rajamos ni prestamos el hacha, porque tenemos una mano que es una mano seca y de pronto tenemos hasta las dos manos secas. ¿Sí? Las manos secas, por supuesto, no producen el resultado de una buena cosecha. Y quiero que sepas que una mano seca, ¿sí? Una mano seca, muchas veces nos hace ser limitantes o ser limitados. Levanta tus dos manos y di, yo no tengo ninguna mano seca. Yo espero que nadie tenga ninguna mano seca, ¿sí? Porque a veces te piden y tienes la mano seca. A veces puedes hacer algo y tienes la mano seca. A veces puedes saludar y tienes la mano seca. A veces puedes abrazar y tienes la mano seca. A veces puedes darle una palmada a alguien en el hombro y tienes la mano seca. No vayas a creer que la mano seca es solamente de plata o solamente la mano seca de artritis. No, la mano seca la puedes tener en muchos aspectos de tu vida. Y grábate hoy que la mano seca, aunque quiera sembrar, no siembra, aunque quiera cegar, no ciega, y aunque quiera cosechar, no cosecha. ¿Sí? Entonces, dile al Señor en esta mañana, y le voy a tomar 2 minuticos aquí nada más, para que le digas al Señor en esta mañana, Señor, de verdad, he luchado contra algunas cosas que están en tu palabra y que no he visto. Y les cuento algo de una situación que le decía yo a una pastora en estos días, que me decía, Marta, yo quisiera saber cuál es el secreto tuyo con respecto a las empresas familiares. Es un secreto, pero yo comparto los secretos buenos con la iglesia. Yo le decía, mire, las empresas familiares están en la Biblia, ¿sí? Mateos 21 dice que los campos de las mies se parecen como el padre de familia que salió, ¿verdad?, a sembrar. Ahí está. Las empresas familiares son siembras. Quienes quieren cosechar son los hijos y muchas personas más. Y le daba yo este consejo que lo escribí así. Yo le dije, miren, cuando yo prediqué una vez, o prediqué a medias una vez sobre el hijo pródigo, hay algo que aprendí y quiero que lo aprendan porque eso se trata la mies. Y les voy a decir de la mies espiritual y de la mies material. Y le decía yo, mire pastora, en las empresas familiares y en las empresas que es la familia, no hay afecto igualitario para los hijos. Y en las empresas familiares no hay equidad para los hijos.
Y no hay equidad para los hijos, no porque usted no quiera ser equitativo con uno y con otro. Es porque cada quien es único y ellos son únicos. Pero yo le decía, mire, cuando yo prediqué sobre el hijo pródigo, le decía, el hijo pródigo regresa a la casa de su padre, habiendo ya recibido lo material. Es porque a los hijos hay que enseñarle que hay dos tipos de ciegas en las empresas familiares. Las ciegas espirituales y las ciegas materiales. Y algunas ciegas priman sobre las otras ciegas. Y yo le decía, el hijo pródigo que regresa, también regresa, ¿por qué? Porque él tenía necesidad de un afecto emocional más que de un afecto material. Por eso él regresa. Porque hay mucha gente que se va buscando lo material a otros países, ¿verdad? Pero rompe con lo emocional de su familia. ¿Sí? Y le decía, el hijo que tenía a su padre al lado con las riquezas, rompe con las riquezas que había dado, ¿verdad? Porque le da más valor a la riqueza material que a la riqueza espiritual o emocional. Y yo le decía, mira, ¿qué nos queda muchas veces a los empresarios familiares y a la familia como empresa? Es enseñar, ¿sí? Que muchas veces los valores espirituales te hacen trascender más a la vida material y que cuando tú trasciendes más a la vida material sin la riqueza espiritual, esa riqueza material está expuesta a irse, a no permanecer. ¿Sí? Y es necesario, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros en nuestra intención de querer satisfacer las cosas de los hijos en nuestra empresa familiar, muchas veces, aunque les des lo mismo, el nivel de aceptación espiritual es distinto. Ocúpate de que reciban más lecciones de cosechas espirituales para que la cosecha material pueda verse, ¿sí? Levántate y entonces vamos a orar al Señor de la mies. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en un día como hoy nosotros podemos entender que tienes la mejor de las intenciones con nosotros. Y gracias porque nos has hecho entender que somos las personas que tendremos varias calidades. Porque nos has puesto la calidad de obrero, Señor. Pero también durante toda la vida nos has puesto en los diferentes escenarios como que tenemos que sembrar, tenemos que segar, tenemos que cosechar, tenemos que cuidar la siembra, tenemos que cuidar el fruto, tenemos que cuidar los campos, Señor. Tenemos que ser ese pastor que tú estás capacitando, Señor, en ciencia e inteligencia, como dice tu palabra. Y gracias, Señor, porque hasta hoy, Señor, pedimos perdón por aquello que no hayamos hecho bien, Señor, como mayordomo, Señor. En aquello que no hayamos hecho bien porque nuestros ojos del entendimiento estuvieron cegados, Señor. Por aquello que muchas veces queremos satisfacer, Señor, para ver si alcanzamos el afecto emocional de los hijos. Y prima a veces lo material, Señor, y en ese estado no encontramos lo que queremos. También eso hace parte de las cegueras que muchas veces tenemos en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Porque muchas veces no entendemos, Señor, que nuestras manos secas no están secas, oh Señor, porque tú no las hayas sanado o nos hayas dicho alguna vez, extiende tu mano y tu mano será sana. Sino porque muchas veces, Señor, en nuestros propios prejuicios, en nuestros propios paradigmas, oh Señor, pensamos que a eso nos corresponde.
Porque a veces el cuidar en exceso, Señor, es no permitir que los demás también disfruten de las cosechas y disfruten, oh Señor, del fruto. Señor, en esta mañana ciertamente, Señor, reconocemos que tú eres el Señor de las mies y que tú has venido, Señor, también, porque como dice tu palabra, hay urgencia, oh Señor, por las crisis que está pasando la multitud, por las crisis que están pasando las personas, por las crisis que está pasando el fruto y por las crisis que está pasando la cosecha. Ahora, Señor, te pedimos que en el aspecto, Señor, de alcanzar las almas, sigas formándonos, Señor, sigas capacitándonos, Señor, pero sigas colocando ese entusiasmo, Señor, que es Dios dentro de mí, Dios dentro de nosotros, Dios queriendo hacer algo más. Gracias, Señor, por este día, porque aún, Señor, hoy recogemos conocimiento. Ahí donde tú estás, has recogido palabra de Dios. Allí donde tú estás, has recogido tu emocionalidad, Dios. Allí donde estás tú, Dios ha diagnosticado de que tienes necesidad para sembrar, para cegar y para cosechar. Gracias por tu palabra, Señor, porque esta siembra, Señor, no regresará vacía a la vida de los que están aquí, ni a la vida de sus hijos, ni de sus nietos, ni a la tercera y cuarta generación. No regresará vacía, Señor. Gracias por tu palabra que nos alimenta. Gracias, Señor, porque eres el Dios que todo lo suple, Señor, porque eres el dueño de todo el universo. Ahora, Señor mío y Dios mío, que lleguemos a sembrar a nuestras casas, que lleguemos a sembrar en nuestro trabajo, que lleguemos a sembrar con nuestros amigos, con toda una sociedad que está ávida, oh Señor, de que vayamos a sembrar. Y hoy, Señor, rendimos a ti nuestros pensamientos y rendimos a ti nuestra mente, Señor, diciendo, Señor, ya me has dicho qué hacer, ya me has dicho qué tengo que hacer. Y ya me has dicho quién soy, Señor. Soy el emprendedor de tu reino, Señor. Gracias, Padre. Alabanzas y glorias sea a ti en este día. Amén y amén. Gloria a Dios.